Camila López apoyó la cabeza contra el respaldo de su silla mientras observaba la pantalla de su teléfono. El nombre de su madre, Isabel Martín, parpadeaba con insistencia. No era habitual que la llamara un jueves por la noche. Sus padres solían comunicarse con ella solo en ocasiones importantes, generalmente cuando necesitaban algo. Respiró hondo y deslizó el dedo por la pantalla. Mamá. Camila, cariño, ¿cómo estás? La voz de Isabel sonaba inusualmente cálida, un tono que Camila había aprendido a identificar como una mala señal. Bien, ocupada como siempre. ¿Qué pasa? Nada malo, querida, solo queríamos verte. Este sábado haremos una cena familiar. Tu padre y yo pensamos que sería lindo reunirnos todos. Camila arqueó una ceja. Era extraño. La última vez que la habían invitado a una cena así había sido en Navidad, hacía casi un año. Una cena familiar, repitió, sin poder disimular su incredulidad. Sí, hija, no te vemos desde hace meses. Tu padre está emocionado y he pensado en preparar tu plato favorito, el estofado de ternera con vino tinto. Camila apretó los labios. No podía negar que el estofado de su madre era una de sus debilidades, pero algo en esa repentina amabilidad le resultaba sospechoso. ¿Estarán Javier y Andrés?, preguntó, refiriéndose a sus dos hermanos menores. Por supuesto, es una reunión para toda la familia. Camila dejó que el silencio se prolongara unos segundos. Sus padres nunca se preocupaban demasiado por ella. No porque la despreciaran, sino porque, a diferencia de sus hermanos, ella no necesitaba que la cuidaran. Siempre había sido independiente. No podía evitar preguntarse cuál era el verdadero motivo detrás de esa invitación. Está bien, mamá, nos vemos el sábado. Colgó y dejó el móvil sobre la mesa, sintiendo una inquietud creciente. Desde su moderno apartamento en el centro de Málaga, con vistas a la ciudad y al Mediterráneo, observó el reflejo de su propio rostro en el cristal de la ventana. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de recelo y resignación. No era la primera vez que sentía que su familia la trataba de manera diferente a sus hermanos. De hecho, había sido así desde que tenía memoria. Camila era la primogénita, la hija que había llegado cuando sus padres aún estaban construyendo sus carreras y tratando de asentarse. Desde pequeña, le enseñaron el valor del esfuerzo, la responsabilidad y la independencia. A los 12 años ya lavaba su propia ropa. A los 14, se convirtió en la niñera de Javier y Andrés cada vez que sus padres querían salir por la noche. Para cuando cumplió 16, ya tenía un trabajo de medio tiempo después de la escuela para ahorrar dinero para la universidad. Pero cuando Javier y Andrés nacieron, las reglas cambiaron. Sus padres, que habían sido estrictos con ella, se volvieron indulgentes con sus hermanos. No tenían que preocuparse por el dinero, las responsabilidades ni el futuro. Mientras Camila trabajaba los fines de semana para pagarse sus estudios, sus hermanos recibían los últimos modelos de teléfonos móviles como regalos de cumpleaños. La diferencia se hizo aún más evidente cuando Camila se fue de casa a los 18 años. Se mudó a un pequeño apartamento y trabajó mientras estudiaba en la universidad. Nadie le pagó el alquiler, nadie le cubrió los gastos. En cambio, Javier y Andrés, ahora con 24 y 22 años respectivamente, seguían viviendo en apartamentos que sus padres financiaban. Javier había cambiado de carrera 3 veces antes de decidirse por comunicación. Andrés había dejado su último trabajo porque, según él, su jefe era demasiado tóxico. Y ahora, después de meses sin apenas llamarla, su madre la invitaba a una cena familiar con una amabilidad inusual. Camila cerró los ojos por un momento y suspiró. No sabía qué la esperaba el sábado, pero algo le decía que esa cena no era simplemente un reencuentro familiar. El sábado, Camila llegó puntualmente a la casa de sus padres en las afueras de Málaga. A pesar de los años, la fachada blanca con detalles en azul seguía impecable, rodeada de un jardín perfectamente cuidado por un jardinero que, sin duda, sus padres aún pagaban. Aparcó su coche junto a los de sus hermanos. Ya estaban ahí. Genial, la última en llegar. Eso significaba que probablemente ya habían hablado de ella. Ajustó el tirante de su bolso y se acercó a la puerta. Desde dentro se escuchaban risas, pero justo cuando tocó el timbre, el sonido se apagó abruptamente. Un segundo después, su madre abrió con una sonrisa demasiado amplia. «Camila, pasa, hija». El aroma del estofado con vino tinto impregnaba la casa, mezclándose con el perfume de su madre. Camila dejó que Isabel la abrazara fugazmente antes de entrar. Javier y Andrés estaban en el sofá, inclinados uno hacia el otro, susurrando algo. Cuando la vieron, adoptaron expresiones de falsa indiferencia. «Hola, hermana». Javier sonrió con aire condescendiente. «Bonito conjunto. Pareces lista para una reunión de trabajo».
Camila se mordió el interior de la mejilla. Sí. Llevaba un traje elegante, pero eso no significaba que viniera del trabajo. No se molestó en corregirlo. Hola, chicos, asintió con la cabeza y se dirigió directamente al comedor. La mesa estaba puesta con la vajilla elegante, la que solo usaban en Navidad y en ocasiones importantes. Eso le dio un mal presentimiento. Vaya, sacando lo mejor, comentó, fingiendo una sonrisa. Esto debe ser algo grande. Sus padres intercambiaron una mirada incómoda. Antes de que pudiera preguntar qué ocurría, Javier y Andrés entraron y tomaron sus asientos habituales frente a ella. Durante la cena, la conversación fue superficial. Su madre habló sobre su club de jardinería. Su padre mencionó un nuevo campo de golf que estaba considerando, y sus hermanos chismearon sobre personas de su círculo social que Camila no conocía ni le importaban. Nadie preguntó sobre su trabajo, sus proyectos o su vida personal. Lo usual. A pesar de lo delicioso que estaba el estofado, Camila no pudo disfrutarlo del todo. La tensión flotaba en el aire, y cuando su madre sirvió el postre, tiramisú casero, otro de sus favoritos, ya no pudo soportarlo más. Dejó el tenedor con un leve sonido sobre el plato y miró a sus padres. Bien, ¿qué está pasando? Todos están actuando raro y mamá hizo dos de mis platos favoritos. Díganme de qué se trata esto. El silencio cayó sobre la mesa. Su madre apretó los labios. Su padre se aclaró la garganta. Estamos envejeciendo y hemos estado pensando en el futuro, comenzó Antonio con voz grave. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ahí está. Hemos finalizado nuestro testamento y queríamos hablar contigo en persona, añadió Isabel. Camila asintió con cautela. Está bien. ¿Y qué dice ese testamento? Su padre respiró hondo antes de soltar la bomba. Hemos decidido que la casa y la villa en la costa quedarán para Javier y Andrés. El silencio en la mesa se hizo insoportable. Camila se quedó mirando a su padre, esperando que dijera algo más, que agregara algún detalle que suavizara el golpe, pero no, solo la observaba, como esperando su reacción. Solo para confirmar, dijo finalmente, con una sonrisa tensa. ¿Eso es todo? Isabel adoptó un tono defensivo. Tienes que entender, querida, tú estás muy bien económicamente. No necesitas nada. Ellos aún están buscando estabilidad. Camila sintió que algo dentro de ella se rompía. Estabilidad. Miró a sus hermanos, que intentaban, sin mucho éxito, ocultar sus sonrisas de satisfacción. Solo para que quede claro, Andrés se inclinó hacia adelante. Queríamos que lo supieras directamente, para que no haya confusión después. Todo es nuestro. Camila no podía creer lo que escuchaba. Su mirada se paseó por cada uno de ellos. Su padre, esperando que aceptara sin cuestionar. Su madre, inquieta, como si intentara justificar lo injustificable. Y sus dos hermanos, que parecían tan cómodos con la idea de quedarse con todo que ni siquiera intentaban disimular su victoria. Su cabeza latía con fuerza. Déjenme ver si entiendo bien, dijo, cruzando los brazos. La casa y la villa en la costa son para ellos. Decidieron que yo no necesito nada porque, según ustedes, estoy bien económicamente. Su madre abrió la boca para responder, pero Camila levantó una mano, interrumpiéndola. No, espera. Solo quiero entender la lógica. Su tono era afilado. Ellos se quedan con todo porque son unos fracasados. Las sonrisas de Javier y Andrés desaparecieron instantáneamente. Eso no es justo, murmuró Javier, con el ceño fruncido. No es nuestra culpa que seas una adicta al trabajo obsesionada con el dinero. Camila soltó una carcajada sin humor. ¿Obsesionada con el dinero?, repitió, con incredulidad. ¿Sabes lo que significa pagar cuentas? ¿Trabajar para conseguir un salario que mantenga un techo sobre tu cabeza? Porque yo me fui de casa a los 18 sin nada. Nadie me pagó mis gastos. Nadie cubrió mis errores. ¿Y eso qué tiene que ver?, interrumpió Andrés, con fastidio. Siempre quisiste esa vida. El estómago de Camila se revolvió de ira. Quise. Su sangre hervía. Ah, claro. Entonces yo quise trabajar desde joven mientras ustedes jugaban a encontrarse a sí mismos. Yo quise hacerme adulta mientras ustedes seguían teniendo la vida resuelta. Su madre intentó intervenir. Tienes que entender, querida, ellos aún necesitan estabilidad. Camila rió con amargura. ¿Estabilidad? Ellos nunca han hecho nada en su vida. El silencio en la sala fue absoluto. Yo me fui de casa sin nada mientras ustedes les daban todo a ellos. Su voz temblaba de rabia contenida. Fui niñera, camarera, pasante, lo que fuera para pagar mis cuentas. Estudié y trabajé al mismo tiempo. Construí todo lo que tengo con esfuerzo.
¿Y ahora me vienen a decir que ellos necesitan estabilidad? Sus hermanos la miraban como si ella fuera la villana de la historia. Siempre fuiste muy independiente. Nunca nos necesitaste, murmuró su madre. Camila cerró los ojos un momento. Respiró hondo. Luego, cuando los abrió, su decisión ya estaba tomada. Está bien, dijo, con frialdad. Si ustedes creen que yo no necesito nada, entonces ustedes tampoco necesitan nada de mí. Su madre frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Camila sonrió sin humor. A partir de ahora, cada uno paga sus propias cuentas. El silencio cayó sobre la sala como una losa de mármol. ¿Qué has dicho?, preguntó su madre, con incredulidad. Camila se cruzó de brazos, disfrutando por primera vez en toda la noche del cambio de expresión en los rostros de su familia. Que, si ustedes creen que yo no necesito nada, entonces ustedes tampoco necesitan nada de mí. Su padre se irguió en su asiento, con el rostro tenso. Eso es ridículo. Su voz sonaba grave, autoritaria, como si aún pudiera intimidarla. Camila sostuvo su mirada sin pestañear. No lo es. Su tono fue firme. Durante años he pagado muchas de sus cuentas. La hipoteca, el seguro del coche, las facturas de la casa cuando han tenido problemas con el dinero. ¿Cuántas veces he hecho transferencias cuando mamá decía que había un imprevisto? ¿Cuántas veces les he ayudado sin esperar nada a cambio? Sus padres guardaron silencio. Pero claro, yo no necesito nada, ¿verdad? Javier chasqueó la lengua y se recostó en su silla con arrogancia. Dramática como siempre. Mamá y papá te dieron todo cuando eras pequeña. ¿Todo? Camila lo miró con burla. ¿Te refieres a la obligación de hacerme adulta a los 12 años? ¿A pagar mi universidad yo sola? ¿Mudarme a los 18 porque ya no había espacio para mí en esta casa? Javier no respondió. Andrés, en cambio, rodó los ojos. Siempre quisiste demostrar que eras mejor que nosotros. Bueno, ahora lo lograste. ¿Y qué? ¿Vas a dejarnos morir de hambre solo porque no te incluyeron en el testamento? Camila sintió que algo dentro de ella hacía clic. No, Andrés, sonrió con ironía. No los voy a dejar morir de hambre. Solo los voy a tratar con la misma consideración con la que ustedes me han tratado a mí. Su madre frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir? Camila se recargó en la mesa, inclinándose hacia adelante con calma. Que a partir de ahora, no esperen ni un solo euro más de mí. El impacto fue inmediato. No puedes hacer eso, exclamó Isabel, escandalizada. Somos tu familia. Sí, mamá, somos familia, pero no cuando se trata de herencias, ¿verdad? Entonces soy la hija independiente que no necesita nada. Muy bien, si yo soy autosuficiente, ustedes también lo serán. Su padre apretó los dientes. Eso es un chantaje. No, papá. Camila sonrió con frialdad. Eso es reciprocidad. Los ojos de su madre estaban abiertos como platos. No estás hablando en serio. Camila se encogió de hombros. Ya lo verás. Tomó su bolso y se levantó de la mesa con absoluta tranquilidad. Ha sido un placer asistir a esta reunión familiar. La próxima vez, ni se molesten en llamarme. Se giró y caminó hacia la puerta. Nadie intentó detenerla. Cuando salió de la casa, sintió algo que no esperaba. Alivio. Por primera vez en años, sentía que por fin había roto las cadenas invisibles que la mantenían atada a una familia que solo la veía como un cajero automático. Esa noche, Camila durmió profundamente. Pero 2 semanas después, recibió la llamada que lo cambiaría todo. 2 semanas habían pasado desde aquella cena infernal. 2 semanas de absoluto silencio por parte de su familia. Camila no recibió mensajes ni llamadas, y a decir verdad, lo agradecía. Por primera vez en su vida, se sintió libre. Libre de la carga de ser la hija responsable, la que siempre estaba disponible, la que resolvía los problemas de todos mientras los demás vivían sin preocupaciones. Hasta que su teléfono vibró un martes por la mañana. Miró la pantalla y vio el nombre de su madre. Isabel Martín. Camila dudó por un segundo antes de contestar. ¿Sí? Al otro lado, su madre suspiró con un tono inusualmente suave. Hija, ¿cómo estás? Camila entrecerró los ojos. No hemos hablado en 2 semanas y de repente soy hija otra vez. Bien, ¿qué necesitas? Su madre vaciló. Oh, nada. Simplemente quería saber cómo estabas. No hemos hablado desde aquella cena y, bueno, pensé que podríamos ponernos al día. Camila esperó en silencio. Su madre nunca la llamaba para ponerse al día. Y, añadió Isabel con fingida despreocupación, bueno, también quería comentarte algo.
La hipoteca de la casa vence en unos días y, bueno, pensé que tal vez podrías ayudarnos. Solo este mes. Camila sintió una mezcla de satisfacción y enojo profundo. Sabía que esto pasaría. No. La reacción de su madre fue inmediata. ¿Cómo que no? Significa que no voy a pagar nada. Pero, Camila. No, mamá. Su tono fue cortante. Ustedes tomaron una decisión. Ahora háganse cargo de ella. Hubo un silencio tenso en la línea. Luego, su madre murmuró con voz temblorosa. ¿De verdad nos vas a hacer esto? Somos tu familia. Camila rió con ironía. Ah, ahora somos familia. No lo parecíamos cuando decidieron que yo no merecía nada. Su madre suspiró con frustración. No lo hicimos con mala intención, solo pensamos que... No me interesa. Camila la interrumpió sin piedad. No me interesa por qué lo hicieron ni cómo lo justifican. Solo sé que yo no tengo por qué hacerme cargo de ustedes. No cuando ustedes mismos me enseñaron que cada quien debe arreglárselas solo. No estamos bien, dijo su madre en un susurro. Tampoco me interesa. Camila colgó. Se quedó mirando la pantalla de su teléfono, sintiendo un vacío extraño en el pecho. No era culpa suya que la situación estuviera tan mal, pero tampoco era su responsabilidad arreglarla. Pero esa llamada fue solo el inicio. Los mensajes empezaron a llegar. Primero fueron súplicas, luego, intentos de manipulación emocional, y finalmente, insultos. Eres una egoísta. Solo piensas en el dinero. Si papá y mamá pierden la casa, será tu culpa. Javier y Andrés se sumaron a la campaña de ataques, enviándole mensajes indignados. Tienes un trabajo bien pagado. No seas avara. Mamá está llorando por tu culpa. Camila ignoró cada mensaje. Pero entonces, llegó otra llamada. Esta vez, su padre. Camila. Su voz sonaba tensa. Papá. La situación es grave. El banco tomará la casa si no pagamos esta semana. Necesitamos tiempo para reunir el dinero, pero si tú nos ayudas esta vez, te prometemos que encontraremos la manera de arreglarlo. Camila cerró los ojos. Su padre nunca le había pedido ayuda tan directamente. Sabía que estaba acorralado. Sabía que, sin su dinero, perderían la casa. Inspiró hondo y dijo: Está bien, los ayudaré. Hubo un suspiro de alivio en la línea. Gracias, hija. Sabía que... Pero con una condición. Su padre se quedó en silencio. Quiero que transfieran las propiedades a mi nombre en el testamento. El caos estalló de inmediato. Eso es una trampa, gritó Javier. Eso no es justo, exclamó Andrés. No, eso es justicia, respondió Camila con calma. Pueden aceptar mi ayuda y garantizar que todos recibamos una parte justa en el futuro, o pueden perder la casa ahora mismo. Su madre intentó hablar con dulzura. Cariño, tú no necesitas esto. Eres independiente. Tus hermanos todavía están tratando de encontrarse. Camila soltó una carcajada sin humor. Encontrarse, mamá. Su tono fue afilado. Tienen más de 20 años y siguen viviendo como si el dinero cayera del cielo. No han hecho nada para merecer esa casa. Su madre titubeó. Sé que han sido irresponsables. Pero siguen siendo tus hijos, ¿verdad? Camila la interrumpió con dureza. ¿Y yo? ¿Qué soy? ¿Una extraña? Su padre exhaló con pesadez. Si aceptamos, ¿dividirás todo en el futuro? Sí, no quiero todo para mí. Solo quiero asegurarme de que no me excluyan otra vez. Antonio cerró los ojos. Sabía que su orgullo estaba en juego, pero también sabía que no tenían otra opción. De acuerdo, lo haremos. Los gritos de Javier y Andrés fueron inmediatos. Esto es una traición. No puedes hacer esto, papá. Pero Antonio ya había tomado una decisión. Los siguientes días estuvieron llenos de silencios incómodos y tensión. Se reunieron con un abogado y modificaron el testamento. Todo quedó registrado legalmente. Camila hizo la transferencia para salvar la hipoteca en el último momento. Sus hermanos no volvieron a hablarle. Su madre intentó fingir que todo seguía igual, pero había una tristeza en su mirada que antes no estaba. Su padre, en cambio, estaba más distante que nunca. Pero Camila no se arrepentía. Por primera vez en su vida, había asegurado lo que era justo. Y lo mejor de todo era que su plan apenas estaba comenzando. Las semanas pasaron y el silencio entre Camila y su familia se volvió algo denso, casi tangible. No la llamaban, no le enviaban mensajes, no intentaban comunicarse. Al principio, parecía que querían demostrar que no la necesitaban. Su padre mantenía su postura orgullosa. Su madre fingía que todo seguía igual. Y sus hermanos, bueno,
Ellos simplemente seguían viviendo como si el dinero aún cayera del cielo. Hasta que la realidad los golpeó de frente. El problema era simple. Sin la ayuda económica de Camila, las cuentas no cuadraban. Sus padres, acostumbrados a cubrir los gastos de Javier y Andrés, empezaron a sentir la presión financiera. Sus hermanos, sin ahorros y sin un plan real para su vida, se encontraron de repente con la cruda verdad. Su estilo de vida no era sostenible. Y entonces, llegó la siguiente llamada. Era su madre otra vez. Camila contestó con la misma calma que antes. ¿Sí? Isabel tomó aire, intentando sonar casual. Hija, ¿cómo estás? Camila sonrió sin humor. Otra vez el tono amable. Bien, mamá, ¿qué necesitas? Su madre vaciló. Bueno, su voz intentó mantenerse ligera, pero había un matiz de urgencia en ella. La hipoteca vence de nuevo este mes y pensamos que quizás podrías ayudarnos. Solo esta vez. Camila dejó que el silencio se alargara. No. Pero esta vez es diferente. No, repitió Camila, sin alterarse. Ustedes tomaron una decisión. Ahora háganse cargo de ella. Su madre suspiró con frustración. Camila, por favor. Pero Camila no iba a ceder. Después de colgar, los mensajes no tardaron en llegar. Primero fueron súplicas, luego intentos de hacerla sentir culpable, y finalmente, insultos. Eres una egoísta. Mamá está enferma de tanto estrés por tu culpa. ¿Cómo puedes dormir tranquila sabiendo que tu familia lo está pasando mal? Pero Camila estaba tranquila. Sabía que la desesperación no haría más que crecer. Y así fue. Días después, sus padres le pidieron que fuera a la casa para hablar. Cuando llegó, la tensión era insoportable. Su padre estaba hundido en su sillón, con el rostro severo. Su madre se mantenía en la cocina, ocupada con cualquier cosa solo para evitar mirarla. Y sus hermanos estaban en el sofá, inquietos, molestos, frustrados. ¿Cuál es la emergencia?, preguntó Camila, cruzándose de brazos. Su madre fue la primera en hablar, con un tono artificialmente dulce. Cariño, la situación es complicada. La hipoteca vence mañana y simplemente no hemos podido reunir el dinero. Camila arqueó una ceja. Ah, qué curioso, dijo con sarcasmo. Antes yo era una adicta al trabajo obsesionada con el dinero, y ahora soy la solución a todos sus problemas. Isabel suspiró. No quise decir eso. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Antonio, su padre, finalmente decidió intervenir. El banco tomará la casa si no pagamos. Estamos intentando buscar una solución, pero necesitamos tiempo. Si nos ayudas esta vez, te prometemos que encontraremos la manera de arreglarlo pronto. Camila los observó, sintiendo un sabor amargo en la boca. Aún después de todo, seguían esperando que ella los rescatara sin cuestionar nada. Pero esta vez, Camila tenía un as bajo la manga. Está bien, los ayudaré. Sus hermanos la miraron con sorpresa. ¿En serio?, preguntó Andrés, sin disimular su alivio. Sí, pero con una condición. Los cuatro la miraron atentos. Quiero que transfieran las propiedades a mi nombre. El caos estalló de inmediato. ¿Qué?, gritó Javier, furioso. Eso es una trampa. Eso no es justo, protestó Andrés. Camila se encogió de hombros con indiferencia. No es una trampa, es justicia. Su madre intentó suavizar la situación. Hija, tú no necesitas esto. Eres una mujer hecha y derecha. Tus hermanos todavía están tratando de encontrarse. Camila soltó una carcajada sin humor. Mamá, ya pasaron los 20. ¿Desde cuándo encontrarse significa no hacer absolutamente nada mientras ustedes los mantienen? Isabel abrió la boca, pero no encontró qué decir. Sé que han sido irresponsables, murmuró. Pero siguen siendo tus hijos, ¿verdad?, la interrumpió Camila. ¿Y yo, qué soy? Su padre cerró los ojos un momento, como si estuviera luchando contra su propio orgullo. Si aceptamos, ¿dividirás todo en el futuro? Sí, no quiero todo para mí. Solo quiero asegurarme de que mis hermanos no se queden con todo como ya intentaron hacer. Antonio apretó la mandíbula. Sabía que no tenían otra opción. De acuerdo, lo haremos. Los gritos de Javier y Andrés fueron inmediatos. No puedes hacer esto. Papá, deténla. Pero Antonio ya había tomado una decisión. Los siguientes días estuvieron llenos de silencios incómodos y tensión. Se reunieron con un abogado y modificaron los documentos. Todo quedó legalmente registrado. Camila hizo la transferencia para salvar la hipoteca en el último minuto.
Sus hermanos no volvieron a dirigirle la palabra. Su madre intentó fingir que todo seguía igual, pero había una tristeza en su mirada que antes no estaba. Su padre, en cambio, permaneció en silencio. Pero Camila no se arrepentía. Porque ahora, las propiedades eran suyas. Y lo que haría con ellas, dejaría a todos en shock. Los primeros días después del cambio en el testamento fueron extrañamente tranquilos. Camila lo notó de inmediato. Sus padres suspiraban de alivio, sus hermanos se mantenían en silencio. Creían que todo volvería a la normalidad. Que seguiría siendo la tonta que resolvía sus problemas financieros. Pero estaban muy equivocados. Porque Camila ya tenía otros planes. Al principio, nadie se dio cuenta. Todo parecía igual. Hasta que empezaron a llegar las notificaciones. Una tarde, su madre la llamó con la voz llena de confusión. «Cariño, recibí una carta extraña». Camila tomó aire y sonrió. «Aquí vamos». «Ah, sí, ¿de qué se trata?» «Es un contrato de alquiler. De la Casa del Lago». El impacto en la familia fue inmediato. Javier fue el primero en reaccionar, gritando desde el fondo de la sala. «¿Alquilaste la Casa del Lago?» Camila se apoyó contra la mesa de su despacho, sin inmutarse. «Sí, cerré el trato ayer. A partir del próximo mes, estará ocupada». «No puedes hacer eso», rugió Andrés. «Claro que puedo», respondió Camila con frialdad. «Está todo a mi nombre». El silencio fue sepulcral. Su madre estaba pálida. Su padre miraba al suelo como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Javier se levantó de golpe. «Tú prometiste que dividirías la herencia en el futuro». Camila sonrió con calma. «Y lo haré». Dio un paso adelante. «Pero hasta entonces, estas propiedades son mías, y yo decido cómo se usan». «Esto no es justo», gritó Andrés, con la cara roja de furia. «¿No es justo?» Camila arqueó una ceja. «Qué curioso, porque hasta hace poco ustedes estaban encantados con la idea de dejarme fuera del testamento». Su madre estaba al borde de las lágrimas. «Hija, por favor, la Casa del Lago es de la familia». Camila rió sin humor. «No lo parecía cuando decidieron que yo no merecía nada». «Eras nuestra hija», murmuró Isabel, con las manos entrelazadas. «Pensamos que estabas bien». «Y lo sigo siendo. Solo que ahora no soy una hija que mantiene a toda la familia». Su padre, Antonio, pasó una mano por su rostro, como si de repente hubiera envejecido 10 años. «¿Podrías devolver las casas?», preguntó con voz grave. Camila inclinó la cabeza, como si realmente estuviera considerando la pregunta. Luego sonrió. «¿Y ustedes podrían haber sido justos desde el principio?». El silencio confirmó su respuesta. Su madre bajó la cabeza, los hombros temblando. Su padre cerró los ojos, derrotado. Porque sabían que no podían hacer nada. No podían demandarla. No podían echarla atrás. Todo estaba legalmente a su nombre. Ella ganó. Y esta vez, nadie se lo iba a quitar. Las casas fueron alquiladas una tras otra. Primero la del lago. Después, la principal. Cada mes, los pagos del alquiler cubrían la hipoteca y el resto iba directo a la cuenta de Camila. Mientras ellos se hundían, ella prosperaba. Sus hermanos intentaron protestar, amenazaron con gritar, pero nada cambió. El contrato estaba firmado. Intentaron convencer a sus padres de que hicieran algo, pero Antonio e Isabel solo guardaban silencio. Fue entonces cuando Camila entendió algo. Sus padres no estaban tristes porque ella los había superado. Estaban tristes porque, al final, ella fue más inteligente que ellos. Y eso, para ellos, era imperdonable. Meses después, la familia estaba en ruinas. Javier y Andrés saltaron de un trabajo a otro, sin durar más de 2 meses en ninguno. El mundo es injusto. La gente con dinero es avara. Camila nos robó lo que era nuestro. Sus padres intentaron mantener su dignidad. Pero poco a poco, las cuentas sin pagar los obligaron a admitir la verdad. Sin la ayuda de Camila, sin los ingresos de las propiedades que ya no les pertenecían, la vida dejó de ser fácil. Y un día, recibieron el golpe final. Camila compró otra propiedad, luego otra. Diversificó sus ingresos. Hizo crecer su imperio. Mientras ellos, no tenían nada. Años después, Isabel intentó llamarla. Su voz sonaba temblorosa, pero trató de sonar fuerte. «Hija, sé que las cosas no salieron como queríamos, pero tal vez podamos hablar». Camila sonrió. «No hay nada de qué hablar. Pero somos familia». «Ah, sí», respondió con frialdad. «No lo parecíamos cuando decidieron que yo no merecía nada». Su madre suspiró. «No lo hicimos con mala intención». Camila sonrió con ironía. «No me interesa. No estamos bien. Tampoco me interesa». Y colgó.
Los intentos de reconciliación se volvieron más desesperados. Primero con mensajes sutiles. Luego, con súplicas. Luego, con llantos. Pero Camila ya no era la misma. No sentía culpa. No sentía remordimiento. Y para ser honesta, no sentía absolutamente nada por ellos. Porque al final del día, ella no hizo nada malo. Solo jugó con las reglas que ellos mismos establecieron. Ellos la enseñaron a sobrevivir. Y ella aprendió la lección mejor de lo que esperaban.